¿Sabías que Colombia es un país considerado como megadiverso? Según el Centro de Seguimiento para la Conservación Mundial de las Naciones Unidas, tan solo hay en todo el planeta 16 países más con esta distinción. Pero para hacernos una idea de la importancia que tienen la existencia de estos países, voy a dar un dato muy breve. Entre todos ellos, tan solo representan el 10% de la superficie de la Tierra, pero aún así albergan más del 70% de la biodiversidad del planeta. Y en esa amalgama que es la biodiversidad de la Tierra, Colombia es el país con más número de especies de aves de todo el mundo, unas 1900 especies de aves diferentes aproximadamente. ¿Pero qué tiene que ver esto con el turismo de paz, la biodiversidad y las FARC? Bueno, pues que gracias al fin de la guerra muchos científicos, biólogos e investigadores pudieron al fin penetrar, acceder a la selva colombiana, a territorios donde antes operaba la guerrilla y era prácticamente imposible entrar. Y como consecuencia de todo ello, cada año, desde entonces, se han ido descubriendo nuevas especies de plantas y animales. De todo ello hablo hoy con Edwin Acevedo. Él es director de Native Birding Colombia y actualmente trabaja como guía en la selva colombiana avistando aves y también colabora en varios proyectos de conservación de la avifauna. Hola Javier, buenos días. Hola Edwin, ¿qué tal estás? Bien, disculpa ahí que la primera vez que me conecto por acá y tenía deshabilitado micrófono y cámara, pero bueno. No, no, tranquilo. Bueno, pues muchas gracias por aceptar primero de todo esta entrevista, que bueno, hablaremos un poco pues cuál es tu visión sobre el conflicto armado y la observación de aves, que al final es a lo que tú te dedicas. Tú eres el Ujú. director de Native Birding Colombia, una empresa que organiza tours guiados de observación de aves. Explícame Ujú. un poquito sobre ella. Bueno, Native Birding Colombia nace desde el amor y la pasión tanto por los viajes de naturaleza como por el estudio que realicé, ¿cierto? Yo soy zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín. Y estudiando zootecnia, conocí el mundo silvestre, pues la vida silvestre, más específicamente las aves, y conocí que Colombia era el país número uno de aves en el mundo, ¿cierto? Ujú. Y también conocí que había un turismo de naturaleza, que para esa época ya habían tours, ya habían empresas eh, colombianas, muy pocas, y ya están viniendo, pues ya hacía tiempo, empresas extranjeras, ¿cierto? Entonces decido, estando en la universidad, que me quería dedicar a eso, a guiar extranjeros por Colombia a observar aves. Entonces, finalmente lo hice, pues, antes de graduarme comencé a hacer la página. Cuando terminé mis estudios, quería trabajar alrededor de un año en conservación, lo logré. Y una vez terminé este proyecto, comencé pues con el tema de la página de internet y Native Birding Colombia como tal. Y con paciencia fueron resultando los clientes y ahí vamos, con calma, esperar que todo esto pase. ¿Y se creó antes de los acuerdos de paz o creasteis Native Birding Colombia después? Sí, antesito de los acuerdos, cuando ya se estaba comenzando a dialogar pues con las FARC, estaba yo con la idea ya pues de crear la empresa. Eh, y fue casi que a la par cuando creó la empresa que se firman los acuerdos de paz, que fue en el 2016, ¿cierto? Fue un poquitico antes ya había creado la empresa. Pero lo Entonces, hiciste pensando un poco en la situación de aquel momento del país que se veía, bueno, pues próxima a los acuerdos de paz, o aquello no influyó en nada en que tú montaras esta empresa. espera un segundito. Sí, Eh, Ahí me escucha, ¿cierto? sí, sí, sí. Bueno, bueno, como te dije, estando en la universidad conocí pues que había un turismo de naturaleza, ¿cierto? Ujú. Enfocado pues con el tema de las aves. Y ya habían algunas empresas nacionales y ya habían otras empresas extranjeras que venían desde hace tiempo, a pesar de que teníamos pues un conflicto armado en Colombia. Pero sí, sí fue muy estimulante saber que se estaba
que estaba dialogando. Y esa negociación pues tuvo muchos altibajos y eso pues de cierta forma le afectaba a uno, porque yo cuando veía que las FARC cometían atentados o que el proceso de paz en cierto momento sufría crisis, lo ponía a pensar a uno como, ¿será que esto sí se va a dar? ¿Será que les estoy yendo por el camino correcto? Pero como decimos aquí, me di la pela y me fui por el camino que quería hacer y bueno, ahí vamos. Bueno, Pero se ayudó muchísimo. te lo comentaba sobre todo porque hay muchas zonas donde ahora hay un negocio de ecoturismo, también de observación de aves, en el que antes era un territorio donde operaba las FARC y por eso te preguntaba si aquello influyó o no. Sí, más que influir, como que me dio mucho más ánimo para realizarlo, porque yo decía, si ya están viniendo personas a observar aves, a pesar de que no hay un acuerdo firmado y de que todavía hay zonas donde no se puede ir, y hay empresas colombianas y más extranjeras viniendo, entonces la cosa se va a poner buena una vez los acuerdos se firmen, si se firman, porque es una incertidumbre muy grande, ¿cierto? Y a pesar de que hay un proceso de paz, todavía hay zonas en el país, todavía pues remotas, donde la presencia pues de las disidencias y otros grupos, hay muchos grupos en Colombia, es constante. Pero en general pues se ayudó muchísimo el acuerdo de paz. Cada vez, no sé si me estoy adelantando en el tema, pero cada vez veo más en internet que se abren nuevos lodges, que personas que tienen una finca, que tiene bosque, que está bien ubicada, le está apostando a este tema del aviturismo. Entonces eso es muy bueno pues para todos. Ujú. Y hablando sobre este tema, ¿los tours que tú organizas están enfocados en zonas donde antes estaba la guerrilla o eran los mismos terrenos donde, bueno, pues antes me supongo que no había nada y ahora tampoco? No, hay varias zonas que uno visita que antes no se pensaba, pues yo creo que ni uno las conocía, las Ujú. escuchaba en el radar, pero por temas de situación social, pues. Un caso muy particular es en el departamento del Baupés, en la ciudad que es Mitú, que es en el norte de la Amazonía colombiana. Es una ciudad, pero cuando uno habla de ciudad nos imagina pues algo grande, no es un pueblo en la mitad de la selva como tal. Está más cerca a la frontera con Brasil que a Bogotá, nuestra capital. Y esta ciudad sufrió una toma guerrillera, no recuerdo bien si fue en el 2002 o en el 98, no recuerdo bien. Es muy famosa porque está grabada por los guerrilleros y eso creo que está montado hasta en YouTube, esa toma, o sea, hay imágenes de esa toma guerrillera que duró varios días. Entonces era impensable que uno iba a ir con un tour de observación de aves a esta zona. Y yo con regularidad voy allá ahora a principios de febrero, que tuve un tour afortunadamente después de casi 11 meses de estar parado, estuve 8 días en mi tour. Ujú. Y entonces es una zona que pues, tuvo un cambio radical, es una región que está habitada en su mayoría por comunidades indígenas y uno visita esas comunidades indígenas y siempre está apoyado por un guía local. Eso es algo que los mejores ejemplos. También hay otro ejemplo, entre tantos, que es un sitio en las estribaciones de la cordillera occidental bajando hacia el Chocó biogeográfico, hacia el Chocó, hacia el Pacífico, son unas selvas también. Hay un municipio del departamento de Risaralda que se llama Pueblo Rico. Y hay un parque nacional natural que se llama Parque Nacional Natural Tatamá, muy poco conocido por los colombianos. Unos bosques pristinos, hermosos, húmedos, una diversidad de aves y de naturaleza impresionante. Y era una zona que, pues, impensable ir algún día allá. Muchas personas hace años intentaron ir. Una vez llegaban al pueblo y decían hacia dónde iban, hacia el parque, la propia policía del ejército no los dejaba pasar por seguridad. Y varias personas estuvieron insistiendo y lo lograron. Y una vez comenzó el proceso de paz, es uno de los mejores sitios de observación en Colombia, porque se llega a una finca que se llama Montezuma,
para iniciar pues como el pajareo, como decimos nosotros, hacia el Parque Nacional Natural. Eso te iba a preguntar, ¿qué parte de Colombia te atrae más para observar aves? ¿Cuál es el mejor punto que tú dirías? Sí, bueno, Mitu me gusta muchísimo porque, o sea, a pesar de que no, a pesar no, es la Amazonía colombiana, pero hacia el norte, pero confluyen varios ecosistemas que más hacia el sur no están presentes. O sea, si uno habla de la Amazonía, uno piensa en el río Amazonas, ¿cierto? Ujú. Que Colombia tiene una parte por donde pasa el río Amazonas que es Leticia, pero esta zona que es Mitú, que es más hacia el norte, tiene varios ecosistemas tiene bosques que son con arenas blancas, que tú crees que tú vas por un sendero y crees que vas a salir a la playa. Eh, Tiene unos tepuyes, no sé si sabes qué son los tepuyes, No. son unas formaciones rocosas que dicen que de las formaciones, si no es la que es la más antigua del mundo, que es una formación rocosa que viene desde las Guyanas y se distribuye desde las Guyanas, Venezuela, y llega a Colombia. Hay un parque nacional natural muy famoso en Venezuela que se llama Canaima, bueno, no recuerdo bien, que es donde está en este Salto del Ángel, Ujú. ¿cierto? Esas formaciones rocosas también están en Colombia, pero no de la altura, pues como en Venezuela. Y tenemos varias formaciones rocosas y tenemos un parque nacional natural que se llama Chiribiquete, que pues no se puede acceder para el turismo, que es muy, muy especial. Pero entonces, bueno, es uno de los ecosistemas que ofrece Mitú. Pequeños tepuyes, puedes ver la selva cuando subes a esos tepuyes, puedes ver la selva porque tienen relativamente fácil acceso. Está también la selva tradicional, pues, de tierra firme. Hay muchos ríos, muchos caños de color como vino tinto, que en contraste pues con la arena blanca es una cosa impresionante. Es una zona que ofrece una diversidad muy alta porque confluyen varios ecosistemas. Y por otro lado también es esa zona esa vertiente que te decía, que es el chocobio geográfico, que son esas estribaciones que bajan hacia las tierras bajas del Pacífico, del occidente de Colombia, que compartimos con el norte del Chocó y el sur de Panamá, ¿cierto? Es como ecosistema muy parecido a esas selvas súper húmedas porque llueve muchísimo. Entonces también hay una riqueza en flora y en fauna muy particular, muy grande. Son pues como las dos lugares que más me llaman la atención, pero en general Colombia es impresionante. Antes comentabas que pese, bueno, pues al desarme y a los acuerdos de paz sigue habiendo violencia, siguen habiendo grupos armados y la violencia aún persiste. Te quería preguntar si es seguro realizar este tipo de actividades, es seguro ir y observar aves, es seguro hacer ecoturismo en Colombia o aún sigue existiendo cierto riesgo. No, es muy seguro. O sea, de hecho, ya en Colombia, las empresas que operamos, tanto nacionales como internacionales, realizamos unos circuitos que ya están establecidos, pues, ¿cierto? Porque uno no va a ir a zonas, porque la observación de aves requiere no solamente de que hayan aves en el territorio, sino que también haya una logística, ¿cierto? Que haya buen acceso, que los sitios que uno visite sean cómodos, ¿cierto? Entre diferentes cosas. Entonces, ya hay unas rutas establecidas como tal, son seguras, son seguras. Como te decía, todavía hay pues como violencia en ciertas zonas en Colombia, pero son zonas muy remotas, muy remotas, o donde las FARC pues nunca, digámoslo así, se, se desmovilizaron. Ujú. Entonces, si nunca se desmovilizaron, pues no venía un proceso de turismo de naturaleza allá porque pues, nadie ha ido allá. Entonces, pero sí, no porque quiera convencer a la gente o invitar a la gente porque es un negocio, no, son sitios seguros. Hasta el momento nunca he escuchado ni me he dado cuenta de que algún tour o alguna empresa haya sufrido alguna contingencia frente a algún grupo, pues no, para nada. Es seguro venir a Colombia. Y vosotros trabajáis o colaboráis de algún modo con excombatientes de las FARC?
que de hecho han liderado también o han formado parte, mejor dicho, de expediciones en las que se han descubierto también nuevas especies de animales. No sé si vosotros también tenéis algún apartado en relación a eso. No, nosotros no, pero sé pues de que hay iniciativas, no sé si te diste cuenta de lo que te comentaba por correo de Colombia Bio, fue una expedición, Ujú. un conjunto de expediciones que se realizaron en diferentes zonas en Colombia, y hubo una muy especial que fue en nuestro departamento, ¿cierto? En el norte de la cordillera central, donde está ubicado pues Medellín, hay un municipio que se llama Anorí, y está ubicado donde ya la cordillera central comienza pues como a caer a las tierras bajas, ¿cierto? Ujú. Entonces, allá ese proyecto se llevó allá, y se realizó dicen que en el bloque de bosque, en el último remanente gran bloque de bosque en Antioquia, ¿cierto? En nuestro departamento. Entonces, allá los excombatientes le hicieron pues, a los investigadores, le montaron pues todo el campamento y se involucraron con la investigación. Y de eso salió un documental muy lindo que lo toca uno que se llama La Casa de la Vida, creo que está en YouTube, muy bonito ese documental. Entonces, también sé de otros excombatientes en la serranía del Perijá, que es la extensión más hacia el norte de la cordillera oriental en Colombia y que divide en el nororiente de Colombia, es la frontera entre Colombia y Venezuela. Allá también tengo entendido que un grupo de excombatientes le ha empezado a apostar al tema pues, de la observación de aves y al turismo. Pero todavía no hay algo así como tal desarrollado, que uno diga, hay eh, guías locales de aviturismo. Hasta el momento apenas están ahí muchos interesados como en el tema. Y hablando sobre Native Birding Colombia, ¿cómo es una jornada con vosotros observando aves? ¿Dormís en la selva o vais cada día a la selva a observar, luego volvéis? No sé, explícame un poquito sobre eso para la Ok, gente que no lo conoce como yo. sí, pues lo ideal o lo usual es que uno visita reservas naturales. Muchas son reservas naturales de la sociedad civil, lo que te decía, mucha gente que le ha empezado a creer a este tema del aviturismo, entonces tienen su finca, se dan cuenta que tienen pues aves especiales y entonces han acondicionado pues sus fincas, han hecho cabañas para recibir extranjeros. Entonces, uno generalmente se queda en estos sitios, se levanta muy temprano en la mañana, estamos hablando de 5, 5:30 de la mañana, algunas veces se toma el desayuno ahí mismo, se toma un café y en algunos casos, que muchas veces el sitio de pajareo no está cerca al lodge, muchas veces se toca tomar el transporte media hora o 40 minutos desde el sitio donde uno amanece, que se lleva por ejemplo el desayuno y muchas veces también el almuerzo te llega a campo. Entonces varía mucho, se puede tomar desayuno y almuerzo en campo o pajar uno en la mañana y se regresa a tomar el almuerzo y nuevamente sale a otro sendero en la tarde. Cuando se visitan parques nacionales naturales, muchos de ellos no tienen habilitado o para nuestra logística no es como quedarnos pues como en las instalaciones de parques nacionales, entonces se queda uno, por ejemplo, en municipios o en pueblos o en ciudades cerca a los parques, entonces se queda uno en hoteles. Entonces obviamente hay que madrugar también 5, 5:30 de la mañana para llegar al sitio de pajareo. Entonces, como te digo, muchas veces puede uno pajarear todo el día, estar en campo todo el día, lleva uno el almuerzo, o puedes pajarear en la mañana, llegas al sitio donde te estás quedando, almuerzas y nuevamente para las 3, 3:30 sales nuevamente a campo hasta que empiece pues ya como a entrar la noche. Pero la idea es estar en los lodges de regreso tipo 6, 6:30 de la tarde para tomar ya la cena 7, 7:30. Y ya uno a las 9 de la noche está caído del sueño porque, claro, una jornada pues bastante larga. Y un tour promedio dura, pues un tour generalmente dura 15 días. La gente como mínimo quiere venir a Colombia 15 días, como mínimo. Pero varía Y mucho pues sí. el tiempo de los tours, Sí, te quería hablar la que duración.
Te quería hablar que las aves son un indicador más de la biodiversidad y de la salud del ecosistema, porque más Ujú. allá de fotografiarlas, ¿qué podéis aprender vosotros observando las aves del terreno, de donde estáis pajareando, como dices, como De los decís vosotros? territorios. Sí. Sí, hay unas aves que llamamos nosotros generalistas, ¿cierto? Entonces, son aves que si intervienes el bosque, eh, siempre van a estar presentes, ¿cierto? Digámoslo así. Pero hay otras aves que si vos intervenís el bosque, no las vas a encontrar. Pues, por ejemplo, si tienes un bosque con árboles altos y por debajo tienes arbustos, pero entonces, por ejemplo, si cortas los arbustos, no vas a encontrar las aves que siempre van a estar en los arbustos, porque las aves se distribuyen. Tenemos aves terrestres hasta aves que se mantienen siempre en la copa de los árboles, en diferentes estratos. Entonces, eso pasa con ciertas especies de aves. Si intervienes en los ecosistemas, se van, buscan su hogar. Eso es lo que pasa. Entonces, sitios que son tan conservados, la diversidad y la riqueza va a ser mucho, mucho más alta. Entonces, por eso la invitación es para que los ecosistemas tratemos de mantenerlos lo más prístinos posibles. Ujú. Y cada año se están descubriendo pues, nuevas especies en esos territorios que justamente donde estaban las FARC. ¿Quedan muchas aves por descubrir aún? Pues es una, esperamos que queden muchas, porque uno puede saber si cuántas especies pueden estar. Lo que hay es más por redescubrir. O sea, cada año están apareciendo en Colombia un promedio de una o dos especies nuevas, pero algunas, las últimas que se han descubierto, no se han descubierto en campo, se han descubierto en los museos, ¿cierto? Porque hay ornitólogos que se dedican, o naturalistas o biólogos que se dedican a tomar muestras de museo y dependiendo de la localidad donde fueron colectadas, empiezan a decir, pero es que esta piel de esta ave es muy parecida a esta, pero la localidad es diferente, la Ujú. altura donde se descubrió, se colectó es diferente. Ellos empiezan a hacer sus investigaciones basadas en el tema del ADN. Eso ha ayudado mucho, no solamente en el tema de las aves, sino en general a descubrir nuevas especies, ¿cierto? Pero entonces sí, cada año, cada 2 años se están descubriendo nuevas especies, pero hay muchas especies en Colombia que no se ven hace muchos años, muchos, muchos años. Entonces te voy a poner un ejemplo. Eh, donde yo vivo, aquí a aproximadamente hora y media, hay una zona que es de los núcleos ganaderos en Colombia, para ganadería de leche, ¿cierto? Entonces, hay mucha deforestación y solamente quedan pequeños parches de bosque muy pequeños. Y había un ave que no se veía hace aproximadamente una ave endémica de Colombia, o sea, que nada más estaba en Colombia y en esta zona nomás de Colombia. No se veía hace 47 años, no se tenía registro. Pero en los museos tienen muestras de esta ave, pues pieles de esta ave. Y las estuvieron buscando por mucho tiempo en zonas cercanas, adyacentes a estas zonas ganaderas, las estuvieron buscando en zonas boscosas. Y hace aproximadamente 2 años alguien la vio y la reportó y empezaron a hacer las investigaciones y dieron cuenta que era la especie que no aparece hace 47 años. Y están en todo un proceso de mantener el ecosistema donde está, porque no está en bosques, sino en arbustos, en arbustos pues, de estas fincas ganaderas. Entonces ahora está American Beer Conservas y otras entidades protegiendo esta ave. Entonces es un ejemplo de esta ave o de estas aves que no se ven hace mucho tiempo. Ahora hay un ave, un perico, que es el perico del Sinú, una zona en Colombia con unas tierras bajas. Eh, También no recuerdo cuánto, creo que hace más de 70 años no se ve este perico. Hace poco hubo una expedición a esta zona, a unos bosques de esta zona, a ver si veían este perico. Y no tuvieron pues suerte, pero sí vieron muchas aves para esta zona que no se creían que estuvieran allí. Entonces, más que
sí esperamos que aparezcan muchas especies nuevas, pero es difícil saberlo. Creemos que sí, porque hay muchas zonas en Colombia remotas y todavía inaccesibles, pero también esperamos que muchas aves que no se ven hace mucho tiempo se puedan volver a ver. Y ahora ya como curiosidad, no sé si tú durante tus viajes o tus tours turísticos has tenido la posibilidad de descubrir, no lo sé, pero sí que ver estas especies que, como tú dices, llevas tanto tiempo pues sin saber de ellas. No sé si has tenido esa suerte. Bueno, he tenido la suerte de este pajarito que te decía, está aquí relativamente cerca de donde yo vivo. En auto son por ahí hora y media. Pues yo tengo la fortuna, tuve la fortuna de ir a verlo. Antes visité esta zona yendo a pajarear allá, pero nunca lo vi porque uno decía un pájaro que no se ve hace 47 años y que han venido investigadores a dedicarle tanto tiempo. Uno decía, bueno, sería mucha suerte verlo. Pero una vez es muy curioso porque una vez se redescubre esta ave, eh, sigue apareciendo. De hecho, se han hecho 2 buscatones, se han organizado actividades para ir a buscar nuevas localidades de esta especie. Yo tuve la fortuna de participar en la primera pues lo vi. Y con clientes hemos ido a verlos y pues varios guías en Colombia de turismo pues nos quedamos sorprendidos de decir, nunca pensamos que nos fuera a tocar esta oportunidad de ver esa ave porque se creía extinta y más de una zona pues que donde los bosques son escasos, pues no hay bosques continuos como tal, pero la sorpresa fue que no es un ave de bosque como tal, sino un ave de arbusto. Ujú. Y ya pues uno en los tours, dependiendo de la zona donde vaya, hay zonas donde uno dice, allá va a haber una que otra ave que está en la zona, pero que muchas no son tan fáciles de ver. Entonces, cuando ves estas aves con los clientes, la alegría es doble, porque una cosa muy linda del aviturismo es ver los clientes contentos. Definitivamente, cuando ves los clientes felices, sonrientes, gritando, emocionados porque ven un pájaro o que querían ver o que no se esperaban ni ellos ni uno que fuera a ver, es algo pues bastante gratificante y emocionante. Qué interesante. Tiene que ser Sí, pues muy ilusionante, ¿no? Ya has dicho tú antes que son 15 días allí y bueno, al final si tienes la oportunidad de ver una especie de estas que son tan difíciles, pues no me lo puedo imaginar. Pero ya para finalizar, quería preguntarte, bueno, quería hacer como que me hicieras una pequeña reflexión de futuro, cuál es tu visión del futuro, ya que a pesar de que las FARC, bueno, pues han desaparecido la violencia, por decir así, en gran parte, durante los años en que ellos estuvieron operando y en la guerrilla, en la selva, pues la naturaleza sí que siguió su curso de manera natural y se conservó, por decirlo así, sin que el humano interviniera apenas. Y ahora, paradójicamente, con los acuerdos de paz sí que están interviniendo pues, otras actividades, como por ejemplo pues, la minería o la extracción de madera. ¿Cómo crees que afectará el fin de la violencia a la biodiversidad, a los ecosistemas, a la naturaleza? Porque se puede dar ahí una paradoja. sí es muy teso porque incluso cuando se estaban dando los diálogos, pues por un lado, estamos muchas personas en Colombia muy contentos porque, ¿cierto? Se venían cambios para Colombia. Otra parte de la población no estaba de acuerdo y no sigue estando de acuerdo con los diálogos. Pues, la población colombiana está dividida todavía. Pero entonces hay una posibilidad muy grande siempre y cuando haya voluntad porque está bien, listo, las FARC siguen operando, pues las ex-FARC siguen, no, las ex-FARC no, las disidencias siguen operando en ciertas zonas. Eh, Estas zonas, paradójicamente, cuando hay presencia de grupos armados, se conservan en general, porque lo que vos decías, hay minería ilegal, hay cultivos de coca, pero los cultivos de coca no son los grandes deforestadores en Colombia. Hay que tenerlo muy claro.
ni la minería. Sí tienen un impacto muy grande, pero yo he tenido la oportunidad de estar en zonas donde, viendo aves, pero por mi cuenta, con estudiantes de la universidad, y nos ha tocado ver cultivos de coca. Y vos no ves grandes extensiones de cultivo de coca como sería como ver un cultivo de palma de cera, porque no lo pueden hacer porque sería evidente a los ojos desde una avioneta, ¿cierto? La ganadería es una gran amenaza para los ecosistemas en Colombia. En la Amazonía sigue creciendo la frontera agrícola con la deforestación. Entonces, no sé, tiene que haber mucha voluntad de parte del Estado y el actual gobierno para creerle y para apostar al proceso de paz, porque para muchos es evidente que no lo están haciendo del todo. Y es tan evidente como si las FARC salen de un territorio, lo más correcto es que esos territorios sean ocupados por el Estado, ¿cierto? Bien sea con presencia del ejército y además con presencia institucional, con salud, educación y todo eso, porque hay zonas en el país donde el Estado no está presente. ¿Quiénes siempre ha estado presente? La guerrilla y otros grupos. Entonces, pues uno quisiera que el Estado hiciera presencia en esos lugares para que esos otros grupos no tuvieran oportunidad de operar como lo han venido haciendo. El aviturismo es una gran oportunidad para que muchos territorios le apuesten a esto, ¿cierto? Hay lugares donde uno no se imaginaba que hubiesen personas apostando a la naturaleza y hay gente apostándole a eso, ¿cierto? Entonces, una gran apuesta para todos, pero tiene que haber mucha voluntad también por parte del Estado, porque si el Estado no está presente, difícilmente uno como guía, como operador, va a ir a un lugar donde no hay seguridad, ¿cierto? Eso es primordial en el turismo en general, la seguridad de todos. Entonces, sí, yo sí creo que el Estado tiene que estar presente en los sitios y apostarle a la paz así no lo quieran o así no le crean al proceso de paz, pero para bien de todos, el Estado tiene que estar presente, o si no es bastante complicado. Eh, sí, ¿es seguro venir a Colombia? Sí, lo que te decía al principio, ese tipo pues, de acciones que uno sigue viendo, como carros bombas hace poco, por allá creo que en el Cauca, que es una zona, un departamento muy golpeado por la violencia durante muchos años, pero por ejemplo a esa zona del país uno no va, ¿cierto? Porque también hay que tener en cuenta que puede haber un sitio muy bueno, pero si el sitio está a 8 horas de otro sitio donde uno estuvo antes pajareando, es muy complicado ir, ¿cierto? Tiene que haber pues como una conexión entre los sitios para poder viajar entre los autos. Entonces, si es seguro venir a Colombia, esperamos que el gobierno nacional le apueste con toda, no puede haber compañitos de agua tibia, que le apueste con toda al tema de la presencia en los territorios, o si no, es muy complicado. Así, pero, como te decía, hay rutas en Colombia muy seguras, la mayoría de las rutas, todas las rutas que existen se realizan, nunca ha habido problemas con que paren un tour, con que secuestren a alguien no avistado. Eso no tengo conocimiento hasta el momento. Se sabría pues ahí mismo, se regaría por todo el mundo esto. Bueno, pues la entrevista ya está. Muchísimas gracias, como te decía antes, por estar aquí, hablar conmigo sobre esto, que me ha parecido súper interesante. Y nada, si tienes alguna cosa más que decir, pues es tu momento. No, pues la invitación es a las personas que puedan ver esta entrevista o leerla, no sé en qué formato va a salir, es que se den la oportunidad de visitar Colombia. Como Colombia es un país, hay un dicho que Colombia es un país de países. Es un país con tantos ecosistemas. Tú estás en un momento en un páramo a 4.000 metros sobre el nivel del mar, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Después a media hora viendo aves diferentes. Después a media hora estás en un bosque montando, viendo otras aves totalmente diferentes. Después estás a media hora en un bosque seco viendo otras aves totalmente diferentes. Entonces la riqueza es enorme. Y aparte de eso, los colombianos somos muy buenas gentes. Tenemos un carisma y algo
y más con los extranjeros, que nos gusta que vengan los extranjeros, que conozcan nuestro país. Entonces, no, vengan a Colombia, que sin duda, por ahí hay un dicho que es como que lo peor que te puede pasar en Colombia es que quieras quedar. Eso es lo peor que te puede pasar, es que quieras volver, y es verdad. Yo amo mi país y lo valoro, lo respeto, lo lloro, lo sufro, lo gozo, y súper chévere cuando viene gente y demuestra esa felicidad cuando está en campo, cuando está conociendo algo de la cultura colombiana, que es enorme, es extensa. Tanto las aves y la naturaleza es muy diversa, y así también la cultura. Entonces, nada, bienvenidos a Colombia y gracias por la invitación aquí a esta entrevista. A ti, yo a ver si puedo ir dentro de poco porque tengo muchísimas ganas. Y nada, pues muchas gracias, Edwin. Nada, con muchísimo gusto, mi hermano. Por acá, bienvenido. Que vaya bien. Adiós. Bueno, chao, que esté muy bien. Nada, con mucho